Te encontrás con que la educación actual no te satisface. O te lo pongo de otra manera, vas al colegio, vas a la universidad, tenés estudios, títulos y demás, y no le encontrás sentido a la vida. O la educación de tus hijos parece muy práctica, pero no aprenden nada. Están llenos de materias y no saben para qué sirven, te dicen. Y ya eso es un signo de que algo está mal. Y yo te planteo, ¿por qué crees que es eso? Y te voy a dar una sugerencia. Para mí la respuesta está en porque en el colegio y en la facultad, aunque en la facultad corresponde más, en la universidad corresponde más lo práctico que en el colegio, pero en el colegio están formando a tu hijo y a vos te están formando a la universidad no como persona, no como un ser humano, no como un hombre, sino como una herramienta. Esto es, nadie pregunta qué es el hombre y cómo debemos educarlo, para qué fue hecho, quién es, de dónde viene, para qué fue hecho, para qué está acá, que son las respuestas que vos querés porque son las que te satisfacen y le dan sentido a tu vida. Y a partir de ahí es obvio, una vez que yo te digo esto, si vos supieses quién sos, de dónde venís y para qué fuiste creado, o sea, cuál es tu destino en la vida, en 2 minutos encontrás los medios para empezar ese camino, ¿o no? Claro que sí. Porque una vez que vos sabés a dónde vas, te enfocás en lo que necesitas para llegar allí. Y empezás a averiguar. Y empezás a descartar lo que no sirve y dejar lo que sirve. ¿Sí o no? Obvio. Entonces, yo te quiero sugerir que si vos querés saber quién sos, para qué fuiste creado y a dónde vas, o sea, cómo llegar ahí, tenés que leer los clásicos. Mirá, te lo digo así. Tenés que leer los clásicos. Una educación clásica es una educación donde vos te confrontás a diario con los autores de los mejores libros de la cultura occidental. Y lo haces con el ocio necesario para contemplar y para dialogar. Para poder dialogar con los autores, leyéndolos, preguntándote si es cierto, discutiéndoles, escuchando las respuestas, cuando lo seguís leyendo y discutiendo esto con otros amigos tuyos, y así vas llegando de a poco a ciertas verdades que te van satisfaciendo y te van guiando y te van siendo de alguna manera artífices son esas luces que se ponen al costado de la ruta para que vos veas el camino a seguir. Y de alguna manera eso te satisface. ¿Y sabes por qué? Porque son clásicos. ¿Y qué significa ser clásico? Que siempre es legítimo, siempre es válido. Lo que es bueno siempre. Fue bueno al principio con Adán y Eva y es bueno hoy, miles de años después. Lo que es bueno por naturaleza, no porque la democracia del 51% vota que es bueno. El aborto siempre fue y siempre será malo, porque es algo malo. Matar a un inocente siempre es injusto. En cambio, las cosas, o sea, votar que sea legal no lo hace bueno. Entonces, en la literatura clásica vos te vas a enfrentar con los mayores dramas, con las mayores preguntas, con las mayores cuestiones, pero todas se basan en esta cuestión. ¿Quién soy? ¿Para qué fui creado? ¿A qué estoy llamado? Me viene a la cabeza inmediatamente el libro de Crimen y Castigo, ¿no?, de Dostoyevsky, donde ese es el planteo de la persona al principio, que se siente ignorada por la sociedad y entonces, para ser notada, para ser alguien, él elige que el camino es el crimen, matar a una vieja que de paso le cobra renta y que de paso no la tolera. Y la conciencia después lo carcome. Está todo el trabajo del libro en esa pregunta. Vamos más atrás. Vamos a leer, por ejemplo, la Ilíada. ¿Quién soy? Esa es la pregunta que se hace Aquiles. ¿Quién soy? Él está muy claro que él es un gran rey y es el mejor de los guerreros. ¿Pero a qué está llamado? Y toma a su madre Tetis, la diosa, porque él es un semidios, porque es madre divina y padre humano, plantearle la dicotomía, plantearle las opciones.
¿Querés una vida corta pero gloriosa? ¿O querés una vida larga pero normal? Y Aquiles no lo duda. Estoy llamado a la gloria, estoy llamado a ser un héroe. Entonces elige una vida corta pero gloriosa. Y tiene que pasar por una terrible injusticia para llegar allí. Un poco como Jesús, que tiene que pasar por la cruz para llegar a la resurrección. Y nosotros estamos todos llamados a pasar por esa terrible injusticia que es el mundo siempre se opone para llegar a la resurrección. De alguna manera tiene una cuestión clásica. Analógicamente, obviamente, la Ilíada analógicamente se puede plantear de una manera cristiana. Pero lo que te quiero decir es eso. También nos muestra cómo el comunicarnos. O sea, cómo se comunican la gente que efectivamente se comunica, y cuanto más altos están, los dos son reyes, Agamenón y Aquiles, se pelean en la Ilíada por una mala comunicación y por una injusticia que comete Agamenón contra Aquiles. Pero claro, cuanto más alto estamos, mayor es el desparramo que hacemos. Esa injusticia que un rey le hace a otro tiene los círculos concéntricos que afectan a tanta gente que mueren muchos héroes inocentes en la guerra que sigue, en las batallas que sigue contra Troya, ¿no? Tenemos eso. Tenemos también toda la situación de Troya, en donde Helena ha sido raptada y Troya se hace cómplice de una injusticia tremenda. Entonces, la complicidad en la injusticia hace que incluso héroes como Héctor, que son buenos hombres, caigan en la batalla, y la necesidad de que toda la línea de Príamo termine muriendo. La hubris, el concepto de hubris. Los clásicos son clásicos siempre, ¿no? Podemos irnos también a Shakespeare. Shakespeare tenés, pero de sobra, el trato de cómo debe gobernar un rey está de sobra tratado en Shakespeare. Sus obras sobre los reyes, y también en El Rey Lear y en Macbeth, por ejemplo. El tema del ocultismo, el tema, un montón de cosas, el tema del matrimonio, la importancia de la justicia divina por encima de la justicia humana en El Mercader de Venecia, y un montón de otros temas profundísimos que van al alma del hombre. Por eso son clásicos, por eso sobreviven generación tras generación tras generación, y son tan reales y tan vivos hoy como lo fueron en la época en que fueron escritos. Pero además de estos grandes libros clásicos, tenés otros libros que llamamos los buenos libros, que son los libros vivos o buenos de la literatura, que a veces es juvenil, a veces es para adultos. Estoy pensando en, por ejemplo, desde los libros de Louisa May Alcott, de Mujercitas, Hombrecitos, Ocho Primos, el último de los Mohicanos de Fenimore Cooper, El viento en los sauces de Kenneth Grahame. Tenés también obras fantásticas como, además de las de Shakespeare y demás, ¿no? Todas las colecciones de los clásicos, Robert Louis Stevenson, todos esos libros que hicieron nuestra juventud y que nos prepararon el alma para entender a los grandes libros. Pero si vos nunca los leíste, nunca es tarde para empezar. Yo te animo a empezar hoy en día, porque tu educación empieza hoy. Si no la tuviste, no importa. El pasado a la misericordia de Dios. Vamos al presente. ¿Qué es lo que puedo hacer yo hoy con mi vida? Empezar. Y empezar por un buen libro. Un libro, no un buen libro moderno como los de Tom Clancy. No. Un buen libro. Eso de Tom Clancy son ni aquí ni allí. Hablemos de un clásico. Agarrate un clásico. Pedí consejo a tu profesor de literatura si no tenés, pero un clásico. Y no te digo Cortázar y esos son más modernos. Yo te digo más bien autores como Jane Austen, como Louisa May Alcott, autores como London, autores como Rudyard Kipling, Hodgson Burnett, El jardín secreto. Empezá por esos libros. Enamorate de la buena literatura clásica. Hay varias listas. Nosotros en Sacros tenemos una, pero también hay varias listas, por ejemplo en el blog de libros Padres e Hijos o Padres e Hijos de Libros de San Martín Fenollera. Si lo buscas como blog de libros Padres e Hijos, todo junto, pones blog y esas tres palabras, libros, padres e hijos, te va a saltar el blog de San Martín Fenollera. Tiene varias listas y varios artículos buenísimos sobre la literatura clásica. Y esto debe ser el centro, el corazón de tu educación. ¿Por qué? Porque esto habla a tu ser humano, a quién sos.
una educación primero debe comenzar por quién sos. Y mientras que vos vas develando el misterio de la vida en quién sos, sí podés entonces tratar a la palabra y a la materia en el modo de educarte. En la palabra tenés el trivium de la gramática, algo de gramática tenés que estudiar o saber, la lógica, cómo formar argumentos, cómo nombrar las cosas, cómo saber si son verdaderas o falsas, a veces o siempre, cómo armar un silogismo a partir de ese nombramiento y esa capacidad de decir sí, no, a veces, siempre, cómo hacer silogismos, la lógica y la retórica, cómo expresarlos ante una audiencia. Cada audiencia es diferente para poder llevar a la otra gente, mover su voluntad hacia lo bueno, bello y verdadero. Pero en realidad, cómo encontrar armonía en la palabra, cómo encontrar armonía en la oración y los argumentos, cómo encontrar armonía en la comunidad sería la retórica. Lo que le faltó a la Ilíada, que fue una desarmonía en la comunidad, culpa de la mala retórica de dos reyes, y termina en unas tremendas batallas que terminan en muchas muertes, heroicas algunas, pero muertes al fin, familias destruidas y demás, en una armonía retórica, ¿no? Una armonía en la comunidad. Importante, porque todos nosotros estamos llamados a traer armonía al bien común, a nuestra comunidad, que forma nuestro bien común. Y luego en la materia tenés la cantidad, la matemática, la aritmética, ¿no? La magnitud, la geometría, la cantidad, magnitud y tiempo en la música y todo lo que pertenece a las musas, que es un poco esa literatura que te decía yo, cuentos heroicos, poemas épicos, poemas míticos, poemas líricos, tragedia, comedia, novelas, toda la literatura, y también la música instrumental, la música cantada, coral, y los diferentes tipos de música, ¿no? Todo eso son las 9 musas griegas, las podés buscar también. Una simple búsqueda en Wikipedia te va a incluso detallar cuáles eran esas musas. No importa, desasnate de estas cosas. Y por último, la astronomía. ¿Por qué la astronomía? Porque es la física, es la materia en movimiento. Es la física, es el comprender ese orden astronómico, no lógico, también astrológico, pero astronómico, que marca e influencia de alguna manera nuestra vida. Son aquellas cosas más divinas, más permanentes, más eternas, que nosotros al observar su movimiento ordenado nos vamos dando cuenta de cómo Dios hizo las cosas. Entonces, la educación clásica, grandes y buenos libros, trivium, gramática, lógica, retórica, quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. Y tú me dirás, pero yo no soy bueno en matemática. No es verdad. No es que no sos bueno, no te la han enseñado bien. Hay un montón de instrumentos en donde podés aprender bien el lenguaje de la matemática. Pero debes saberlo, porque si vos no conocés la tentación de la matemática, nunca vas a entender a Descartes ni a los modernos. Pero bueno, me decís, eso viene en unos años. Puede ser. Empezá con un buen libro, empezá con un gran libro. Y ahí vas a empezar a educarte. Y la educación buena en lo que es trascendental, en lo que es permanente, en lo que es mistérico, te va a llenar de asombro. Y ese asombro te va a llevar a la filosofía, a alguien que comprende cómo están hechas las cosas. ¿Sí? Entonces, aquel que comprende cómo están hechas las cosas, aquel que comprende la realidad y sabe lo que es, porque la realidad es, lo que existe, puede adaptar su intelecto a esa realidad, buscar los medios prudentes y adecuados para lidiar con esa realidad y conquistar allí donde estamos llamados a conquistar o a dominar, y amar allí donde estamos llamados a amar a las personas, y esa persona va a ser feliz porque va a vivir una vida ordenada, y el orden le va a dar esa tranquilidad, en el orden le va a dar la vida de las virtudes, y las virtudes lo van a llevar a la felicidad, y la felicidad lo va a llevar a ser una persona completa, completamente humana. Entonces no vas a tener esas dudas con las que empezamos esta charla, que es: siento que la educación no me llega, no me sirve, no me satisface, estoy vacío y no sé por qué. Y yo sí te digo por qué. Estás llamado como hijo de Dios, imagen y semejanza de un Dios uno y trino, estás llamado a una eternidad enorme, fuiste hecho no para algo, sino para alguien, y te están tratando como si fueses hecho para algo, para una cosa.
como un instrumento, como un profesional, como una profesión. Te estás quedando en el nivel de utilitario, herramienta material, y no estás yendo al fondo de la cuestión, a la sustancia, al meollo, al caracú del hueso. No estás yendo en profundidad a entender quién sos, para qué fuiste hecho y a qué estás llamado. Una vez que vos medites largo junto con los mejores maestros del occidente esas 3 preguntas, tu vida va a cambiar. Como va a cambiar tu vida, van a cambiar tu relación con tus amistades, tu capacidad de guiar una familia, tu capacidad de hacer el bien a los demás, tu capacidad de ser un ser humano que contribuye verdaderamente, un ciudadano que contribuye verdaderamente a la polis, a la política, a el bien común de tu ciudad, de tu país, de tu nación, y en última instancia, si sos católico, de la iglesia, y en última instancia a tu salvación, a tu capacidad de contemplar a Dios cara a cara. Por eso te animo a empezar una educación clásica hoy. No ayer, no hace falta lo que tengas. No me importa si tenés 72 años o si tenés 18. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Empecemos a educarnos. Andá, comprate un libro clásico y empecé a leerlo. Y si no lo entendés, escribime y lo comentamos juntos. Juntate con amigos, hacé una discusión socrática con ellos y vayan a los tientos si hace falta, pero eso es mejor que nada. Y eso te va a llevar a ser mucho mejor persona. Contame cómo te fue en un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 5 años. Intercambiemos ideas. Espero que te haya servido este video y que te haya respondido alguna inquietud que tengas en tu vida. Nos vemos en el próximo video.